9 del libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a leer un poco esto para ir entrando en materia. Eh, es un capítulo bien, bien interesante porque creo yo, hermano Mario, que nos deja muy buenas lecciones para nosotros hoy día los cristianos, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, dice que, hermano, que el 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Habíamos ido también al libro de Jeremías, ¿se acuerdan? En capítulo 25, verso, verso 10, a ver, sí, hablando sobre este mismo tema, donde aparece el, a ver, 25, Del 8 al 14, creo que del lo 9, leímos. del ocho al 14. Ya, vamos a hacer lo que hacemos siempre, a pedir a algunas hermanas, hermana Gloria, ¿está por ahí? No, se fue. Mi hermano, aquí estoy, Ya, ¿puede Oh, leer, por favor? Jeremías claro, 25, verso 8 hasta ya. el 11, por favor. 25 del 8 al 11. Sí, después otra hermana va a leer el resto. Jeremías, ¿verdad? Ya, Sí, del 8 al 11. Bueno. Dice así. Y como los higos malos, ¿está bien la lectura? no, 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 es no. 25:8. Ah, me di vuelta la hoja. Ujú. Acá está. Por tanto, así ha dicho Jehová, ahora sí, Sí, Sí. ya. Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desobediencia perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. gracias, hermanita. En el capítulo 9, verso 12 al 14, ¿quién está por ahí a mano para que nos pueda ayudar a leer? Eh, ¿Puedo leer yo, hermano? ya, por favor, hermana Irma. Del 12 al 14. Sí, Dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, y traeré para aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, contra todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán juzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. muchas gracias, hermana. Entonces, hermano Ujú. Mario, aquí está el registro, ¿no? De lo que, de lo que está diciendo Daniel. El verso 8 dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Qué terrible es no oír las palabras de Dios en el momento en que Dios las dice, porque no se pueden cumplir los mandamientos de Dios. Y como consecuencia, ya sabemos lo que le pasó a Israel, ¿no? Sí, hermano, lo importante de esto es que lo que aprendemos, porque las cosas que se escribieron fue para nuestra enseñanza, debemos entender que aquí vemos que Dios es paciente con su pueblo, pues. Así como lo fue con Israel, también lo es con la iglesia. Eso lo podemos ver en los mensajes a las 7 iglesias. Y que Dios es paciente, pero llega un momento que la rebeldía, la iniquidad de su pueblo llega al colmo
y en ese momento Dios decide castigarlos. Realmente Dios fue muy paciente con el pueblo de Israel. Les dio la tierra prometida, la tierra de Canaán, los cuidó durante muchos siglos, pero finalmente llegó un momento que ya Dios tuvo que cumplir lo que le había prometido al pueblo en Deuteronomio, pues las bendiciones por la obediencia o la maldición por la desobediencia. Entonces, aquí vemos que empiezan diciendo eso, por cuanto no habéis oído mis palabras. Ese es el problema. Cuando no se le presta atención a lo que Dios ordena, a lo que Dios manda. Y Dios les estaba diciendo ya con Jeremías, la invasión de Babilonia era eminente, o sea, faltan poquitos años, pues. ¿Ok? De hecho, Jeremías vivió esa invasión. Lo único es que Jeremías fue del grupo que quedó en Jerusalén, entre las ruinas de Jerusalén y de toda la parte de Judea, pues. Pero lo que vemos es eso, pues que lamentablemente cuando no se escuchan las palabras de Dios, llega un momento que Dios actúa. En el caso de nosotros, es más complicado, hermano, porque tal vez Dios no actúa como actuaba antes, en el sentido de que enviaba rayos, mataba a las personas de un solo golpe o les enviaba alguna peste. Y nosotros debemos tener cuidado porque en el caso nuestro, puede ser que terminemos dándonos cuenta de que hemos estado apartados de Dios justamente cuando ya no haya tiempo, pues. Entonces hay que tener cuidado porque, como dijo el hermano Néstor, esto nos enseña mucho a nosotros cuando no oímos las palabras de Dios. Eso fue lo que le pasó a Israel, hermano. Sí, hermanito, estamos en, ¿cómo se llama? Estamos en muy buena conexión. ¿Por qué? Porque mientras usted estaba hablando y leyó el versículo 8, cuando dice, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Por qué existe tanta división a veces en las iglesias? Voy a hablar de las iglesias de Cristo, por un lado, porque no se oye con atención la palabra, ¿ya? No se le pone dedicada atención a lo que Dios dice, y a veces lanzamos juicios y ¿cómo se llama? Y comentarios que pueden ir por sobre lo que es la voluntad de Dios. Y Dios nos advierte en el Nuevo Testamento. Estaba pensando en el texto de Primera de Pedro 4:11, hermano, cuando dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Para hablar conforme a las palabras de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Oír con atención lo que Dios dice. Y de esta manera podemos transmitir lo que Dios está mandando, está enseñando, por el beneficio de nosotros. Porque podemos saber que porque el pueblo no prestó atención, una delicada atención a las palabras de Dios, cometió muchos errores, muchos pecados, y vemos las consecuencias de ese pecado: 70 años de exilio, 70 años de esclavitud, 70 años de muchos dolores, de muchos sufrimientos. Y entonces dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Para eso tenemos que prestar mucha atención, no solamente oír, sino también entender el significado de las cosas de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Los judíos sabemos que por lo que hemos ido leyendo y estudiando, que hicieron muchas cosas en los cultos de adoración a Dios que no era lo que Dios mandaba. Permitieron que entraran doctrinas falsas, permitieron que entrara la idolatría, permitieron que se cometieran muchos pecados frente a Dios. Entonces, esto para nosotros, yo creo, igual que usted, y creo que los hermanos que están ahí también, es necesario oír las palabras de Dios, pero con dedicada atención, para hacer exactamente lo que Dios manda, para que no suframos el exilio eterno. Este no va a ser un exilio temporal, ni carnal, ni terrenal, sino va a ser un exilio espiritual, eterno, celestial,
¿A dónde vamos a ir? Al infierno, si no hacemos lo mismo. Por eso, los judíos tuvieron la oportunidad después de 70 años de regresar, los que quedaron vivos y todo aquello en Babilonia, ¿ya? Pero lo nuestro será sin regreso, sin retorno, ¿no le parece? Así es, no habrá ninguna oportunidad. Yo creo que realmente tenemos, hermano, todas las herramientas. Esas herramientas es la palabra de Dios. Tenemos el antiguo pacto, tenemos el nuevo pacto que nos muestra todas las cosas y nos permite entender todos los propósitos de Dios. Y bueno, lo que tenemos es que poner atención, no descuidarnos para que no nos vaya a pasar lo que dice Mateo 7:21, ¿verdad? Que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y no empecemos en aquel día a quejarnos, a llorar, a pedir, a rogar, y ya no habrá ninguna oportunidad. Entonces, aquí lo que estamos es viendo que Jeremías anunció los 70 años del exilio que iba a tener Israel por causa de sus transgresiones, de sus pecados, y eso es lo que va a confesar ahora Daniel. Pues. Esta profecía, hermano, ya en el capítulo 29 ya se la dirige a los que ya habían sido llevados cautivos. O sea, Jeremías vivió esa época, ¿no? Época en que se le advirtió al pueblo de Israel de lo que le iba a pasar, y también vivió la época cuando ya se estaba llevando cautivos a Babilonia. Y vemos en el capítulo 29, en el 4 al 10, cómo también vuelve a mencionar las 70 semanas. Claro. Pero, sí, vamos a verla. Vamos a leer entonces capítulo 29, verso 4 en adelante, 4 al 10 del libro de Jeremías. A ver quién nos ha leído por ahí, que nos pueda ayudar a leer, por favor, para que así no se nos canse la garganta. ¿Alguien que levante la manito? ¿Qué libro, hermanito? Ya, hermana Marisa. Ujú. Gracias. ¿Qué libro? ¿Qué libro, hermano? Jeremías 29, verso 4 Ahí al estamos 10. en Jeremías. Al 10. Jeremías, ¿cuánto? 29, verso 4, ¿no? 4 al 10. Del 4 Al al 10. 10. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Eso. Gracias, hermana. Entonces, aquí ya el mensaje a los cautivos, pues es un mensaje de aliento, ¿no? Para que no se fueran a desaparecer por la tristeza, por lo que les había pasado. Entonces Dios los anima a que se casen, construyan casa, salgan adelante con su vida, y que tengan cuidado precisamente de aquellos que los podían engañar, los profetas que están entre ellos. Y nombra algo interesante aquí: y no atendáis a los sueños que soñáis. Algo que pasa a veces en el reino del Señor, hermano. Es que hay hermanos que dicen que tienen sueños y entonces le ponen mucha atención a los sueños. Y aquí dice, no atendáis a los sueños que soñáis. Entonces dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, pues. Entonces dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra
para haceros volver a este lugar. Y eso es lo que estamos viendo en Daniel. Daniel examinó el, no sé si sería un pergamino o todavía no existían los pergaminos en ese momento, sino papiro, y él empezó a ver lo que había dicho Jeremías. Ahí dice, hermano, en el verso 29, en el 29:1 dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ellos recibieron entonces esta carta. Sí, sí la recibieron. Sí. Ahora, antes que nos vayamos de ahí, el contraste, hermano. Por ejemplo, cuando estábamos leyendo nosotros, en el capítulo 10, dice el verso 8 que habíamos leído, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y desolación. Y haré que desaparezca de entre ellos voz de gozo y la voz de alegría, voz de desposado, y la voz de desposada, ruido de remolinos y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. El dolor que va a venir, el sufrimiento que van a tener ellos por causa de no haber oído y puesto en práctica las palabras de Dios. Obviamente, si no las oyeron, no la iban a poner en práctica, pero una cosa lleva a la otra. Ahora, este pueblo sufrió tanto, en el capítulo 137 del libro de Salmo, hermano, en el verso 1, Salmo 137:1, dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Esta es una expresión, hermano, de los israelitas que no podían ellos disfrutar la vida por la extrema dureza que eran tratados en Babilonia. Y se cumple lo que estaba diciendo, y ellos lo comentan, y se cumple lo que está diciendo Jeremías, cómo iba a desaparecer, cómo iban a sufrir, cómo iban a vivir un tormento, una tortura física por causa de la desobediencia a Dios. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros, porque es un pequeño, quizás mínimo preludio de lo que será el infierno para los desobedientes. Sí, Sí. ¿verdad? Sí, todo es sombra y figura. Pero lo que pasa ahí no es nada comparado con lo que va a pasar en el infierno. Por eso digo yo, con un pequeño, un mínimo preludio, anticipo, Sí, ya, sí. humanamente hablando. Ahora, el contraste de lo que usted está citando en el capítulo 29, ¿ya? Cuando dice, porque así, el verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volveros a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no del mal, para daros el fin que esperáis, dice.
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quién está haciendo eso ahora? En lo que estamos leyendo, Daniel. capítulo 9 de Daniel, ¿verdad? Sí, Ahora, correcto. vamos a entrar en una cosa, en una etapa, hermano, que para mí es crucial. Yo creo que para usted y para todos nosotros, la oración. Vamos a entrar allí. ¿Algo más de acá, Correcto. hermano? ¿O No, no, volvemos al hermano, 9? bueno, básicamente, podríamos leer otros versículos, pero creo que no lo podemos leer después, ¿ok? Bueno, bueno. ¿Volvamos al 9? Sí, Entonces dice el 9:1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Entonces, todas esas cosas, hermano, que estaban viviendo eh, los, los, eh, los israelitas, Daniel las va a poner en manos de Dios. Las va a poner en manos de Dios. Y va a salir a confesar abiertamente. Y él se incluye en los pecados cometidos. claro. Ahora es interesante, hermano, disculpe que lo interrumpa. Sí, adelante. Sé que estaba inspirado, pero eh, aquí es interesante lo que hace Daniel, ¿no? Daniel primero escudriña la palabra, ¿no? Va y lee Claro, el Jeremías. Cuando él se da cuenta, pues, que él determina que ya los 70 años o ya se habían cumplido o estaban por cumplirse, posiblemente ya se habían cumplido, él se vuelve en oración a Dios, porque viene la otra parte, pues. Eh, la confianza que debemos tener nosotros los cristianos en la palabra de Dios, que es algo que en lo que a veces fallamos. No tenemos confianza porque Él se vuelve confiando en que Dios va a cumplir lo que prometió, pues. ¿Ok? Eso es algo que nosotros también debemos aprender, pues. Porque a veces pedimos a Dios, hermano, pero algo que yo he notado a veces es que sí le pedimos a Dios, pero en los momentos donde vienen las pruebas, en los momentos difíciles, no escuchamos a Dios. Eso lo digo yo, por ejemplo, la cantidad de hermanos que le piden un empleo a Dios y dejan de congregarse los domingos. Eso no es cualquier problema, son muchos en todas las iglesias del Señor. Ahora, la palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Será que Dios no nos puede ayudar en eso? Pues. Y ahí es donde viene lo que es la fe, pues cuando Cristo dijo, cuando venga el Hijo de Dios hallará fe en la tierra, pues, hablando de sus propios discípulos. Entonces, hermano, aquí lo interesante es que Daniel lee Jeremías, se da cuenta, saca sus cuentas y de una vez se vuelve a buscar a Dios en oración. Eso. sí, hermanito. Dice que volví mi rostro a Dios, el Señor. Sabíamos que si los judíos, ¿verdad? Como habíamos estudiado antes, cada vez que ellos oraban, que lo hacían 3 veces al día, ponían su mirada hacia Jerusalén, hacia allá, buscando la venia, la aprobación de Dios, ¿ya? Entonces, este Daniel dice que vuelve su rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Ahora, con esto se me viene a la mente dos cositas interesantes. Una, cuando en en Juan capítulo 9, verso 30, 31, había un ciego que había sido sanado, ¿verdad? Entonces, los judíos vienen a investigarlo y a presionarlo y todas aquellas cosas para que hablara contra Jesús. Y dice el que había sido sanado de la ceguera, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y aquí nos va a demostrar que Daniel, siendo un hombre temeroso a Dios, de acuerdo al capítulo 1, verso 8, que había propuesto en su corazón, no contaminarse con el rey, con las cosas del rey y todo aquello, ¿verdad? Es un hombre que va a ser oído por su oración. ¿Por qué razón?
porque también me acordé de Ezequías en Segunda de Reyes 20, ¿no? Cuando Ezequías le dice a Dios todo lo que él había hecho, estaba a punto de morir, Lloran. y le pide Sí, más vida, ¿no es cierto? Y Dios le da, ¿cuánto? 15 años más de vida, ¿verdad? Entonces, Dios es justo cuando las personas están en una conexión con Dios, oyendo a Dios, creyéndole a Dios y obedeciéndole a Dios, Dios va a escuchar sus oraciones. Pero cuando las personas... llamada de quién será. Hay un micrófono ahí. Entonces, oyéndole a Dios. Entonces, cuando uno lee el capítulo 59 de Isaías, en el verso 1 y 2, a ver si lo tengo por aquí, Isaías 59, verso 1 y 2, dice que Dios, a ver, déjeme leer, aquí está, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. O sea, dando a entender que Dios está dispuesto a oír las oraciones, ¿ya? Y, y, y atender ayuda, y a dar ayuda al necesitado. Dice, y aparece la palabrita famosa esa, pero, el contraste. Dice, A mí no me vuestras gusta que le esté iniquidades, mandando plata aquí. hermano, puede, Hermanita Narcisa, puede apagar su micrófono porque el hermano Jaime se desconectó. No sé. Por favor. Ay, discúlpame, hermanito. Sí. No, no ya, se preocupe, hermano. ya. El Bueno, micrófono, hermano. Ay, no sé si lo tengo. Ah, ya, ya. Ok, listo. ahí Gracias. las conectó. Gracias, hermanita. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando Daniel dice que volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, ¿verdad? Él va a ser oído por Dios. ¿Por qué? Porque está quitando el pecado que existe entre el hombre y Dios, que es el que hace la división. Y mientras el hombre no haga lo que Dios manda, entonces va a existir el pecado y va a impedir esa conexión, esa comunión que debe haber del hombre con Dios para que Dios atienda sus oraciones. Y yo creo que eso es lo que también tenemos hoy día. Nosotros los cristianos que aprender que no solamente tenemos que orar a Dios, sino también tenemos la necesidad de hacer la confesión de nuestros pecados, reconocer nuestros pecados y apartarnos de los pecados, ¿ya? El reconocimiento de la culpa en nuestra propia conciencia, primero que nada. Y segundo, una admisión del pecado en la presencia de Dios, admitir el pecado. Ahora, si nos hemos hundido en el pecado, está mal. El ignorar y echarlo al olvido hasta que nos hayamos arrepentido y hayamos sido perdonados. No, no va a ser posible. No va a ser posible el perdón mientras no haya un arrepentimiento sincero, mientras no haya un reconocimiento de nuestra propia culpa en nuestra conciencia y mientras no admitamos el pecado delante de la presencia de Dios. Yo creo que eso es lo que está haciendo Daniel en ese momento, ¿no? Dice usted. Así es, hermano, así es. Y hay otra cosa, hermano. Si no removemos el pecado, la pregunta es, ¿será que Dios escucha nuestra oración? Que es otra pregunta interesante, ¿no? Porque realmente Dios no quiere nuestro mal, como dice, como leímos ahí en Jeremías 29, del 11 en adelante. Dios Claro, quiere nuestro bien, Dios quiere que nos salvemos. Pero como también dice Isaías 51, 59, del 1 al 2, realmente el pecado abre una pared, pone una pared, un abismo, realmente entre el hombre pecador y Dios. Y la única manera de poder salvar ese abismo o rellenar ese abismo, o quitar esa pared, es quitando el pecado del medio. correcto. Entonces, lamentablemente, eso hay que entenderlo porque a veces uno puede estar orando y orando y orando, pero anda de espaldas a Dios, pues haciendo algunas cosas malas o descuidado en algunas otras cosas.
y uno piensa que está bien con Dios, pues, que Dios los está escuchando. Pero como usted bien leyó en Juan que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? El problema de un cristiano cuando cae en el pecado, se desliza y cae en el pecado y no sale de él, es que prácticamente vuelve a su condición anterior. Por eso se le llama dos veces muerto. Entonces, ¿qué está haciendo Daniel? Daniel se vuelve, hermano, en oración y ruego hacia Dios. ¿Ok? Pero fíjense que una vez que él se vuelve a Dios, primero lo alaba, pues, lo reconoce, pero también reconoce su pecado, reconoce su maldad, pues. Entonces esta oración de Daniel realmente es muy ejemplar para nosotros, porque vemos a un hombre que realmente fue escuchado por Dios. Y fue escuchado porque era un hombre, como usted estaba diciendo, hermano, que obedecía a Dios, aún en la cautividad, porque en la cautividad habían cosas que él no podía cumplir, porque no había templo, no había sinagoga, o bueno, creo que sí ya había sinagogas, dicen que ahí en Babilonia fue donde nacieron las sinagogas, pero no había templo donde hacer sacrificios, donde hacer sacrificios por los pecados y todo eso. Entonces realmente Dios escuchó a Daniel, pero ¿por qué? Porque Daniel era un hombre fiel, un hombre que actuaba con santidad, pues. Un hombre que, como ya hemos visto de los primeros capítulos, prefería morir antes que ofender a Dios. Eso. Y era tan fiel a Dios, cuando estuvimos estudiando el capítulo 6, dice allí que en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Dice que había en él un espíritu superior. O sea, la integridad de su carácter era total. Él no, como decimos, no se casó con nadie, ni con el rey, ni con los sátrapas, ni con los ídolos, con nada. Dice, tenía un espíritu superior. Ese es un espíritu de excelencia, dicen los diccionarios. ¿Ya? Entonces, pero ese espíritu de excelencia era porque había sido criado a la luz de las escrituras, a la luz de la palabra de Dios, y él se mantenía en estas, siempre de pies, ¿ya? En estas cosas. Entonces, eso debe ser la característica de un cristiano. Para que Dios oiga nuestras oraciones, nosotros no tenemos que esconderlas. ¿Por qué no esconder las culpas delante de Dios? Porque al esconder las culpas, fomentamos la falta de sinceridad y el engaño. Y nos autoengañamos, ¿ya? Y endurecemos el corazón en el pecado. Nos sumergimos en el pecado. Primero, como tenemos que hacer como Daniel, admitir nuestra culpa ante nosotros mismos. Si hemos pecado, estamos obligados a declarar nuestra culpabilidad ante Dios también. Entonces, la culpa no debe ser oculta en la oscuridad secreta de nuestra propia conciencia. La culpa debe ser confesada. Y eso es lo que tenemos, veo yo aquí en este capítulo, en el versículo 3, cuando dice, volví mi rostro al Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio. O sea, el ayuno no era una cosa como la que yo hice cuando recién vine a ser cristiano. Escuché que había que hacer ayuno, no entendía lo que era el ayuno, y alguien te dijo que había que hacer ayuno, yo entendí que era no tomar desayuno. Eso es todo. Entonces no tomé desayuno un día, ¿ya? Y luego estaba esperando y apurando a mi señora que hiciera luego el almuerzo, porque en Chile en esos tiempos almorzábamos a las 12 del día, ¿ya? Entonces yo quería comer rápido y porque estaba haciendo ayuno. No, el ayuno era una cosa de todo el día, era distinto, ¿ya? Y entonces dice abuelo, luego, silicio. Estuvimos conversando sobre esto, que había, silicio era una prenda, una tienda que se hacía de pelo de unas cabras que eran de Cilicia, ¿ya? Y que dicen que los comentaristas y los estudiosos allí, que este pelo se mojaba, cuando se mojaba, caían las primeras lluvias, era como que se pegaba.
Entonces servía como protección, pero era muy duro. Entonces la gente también hacía algunos tipos de ropa, ¿no es cierto? Que eran muy toscas, muy duras y que lastimaban el cuerpo. Entonces cuando ellos tenían este tipo de problemas, querían demostrar su aflicción, su arrepentimiento, estaban pasando por momentos depresivos y cosas así, se vestían con estas ropas, ¿ya? Con estas cosas, eran como, usted mencionó como unos sacos, ¿no? ¿Verdad? Eso. Que Ajá. antiguamente en Chile los que conocieron la, las épocas de los 60, los 70, habían sacos de 80, 100 kilos que se ponía la papa, la zanahoria y esas verduras, y eran, cuando uno las cargaba al hombro, raspaban el hombro, así eran de duras. Entonces, hablando de silicio, esto que Daniel hacía ya era para eso, para mostrar su aflicción, ¿no? Pues sí, eso es, eso es. Y ceniza, que es algo desagradable rociarla sobre el cuerpo y sobre la cabeza, ¿no? O sea, pero básicamente lo que querían demostrarle a Dios es que estaban realmente arrepentidos, pues. Eh, en el antiguo pacto, hermano, la demostración externa de arrepentimiento, la demostración externa de oración, era algo que era parte de su costumbre, de sus normas. Entonces, él, cuando él leyó Jeremías y se vuelve, dice, volví mi rostro a Dios, pues ya él estaba en ayuno, ya estaba vestido de cilicio, con esa prenda sumamente rústica y ya estaba lleno de ceniza. O sea, realmente él estaba preparado para dirigirse en oración a Dios, pues. Y esto lo que nos muestra es la condición, hermano, del corazón de Daniel, que nosotros, si realmente hemos pecado contra Dios, realmente nosotros deberíamos lamentar haber pecado contra Dios, tener un lamento interior, pues, que realmente uno vaya con ese corazón acongojado porque le falló a Dios y no tomarlo a veces a la ligera, que uno perdona nuestros pecados si te hemos fallado, pues a veces ni confesamos los pecados que hemos cometido. Este, y resulta que tenemos que confesar son los pecados que hemos cometido, pues. Porque si yo hice algo malo, yo blasfemé, yo murmuré, yo lastimé a alguien, entonces yo le decía a Dios, perdona mis pecados y no me atrevo a confesarle lo que hice. ¿Será sincero esa oración, esa solicitud de perdón? Eh, ahí está el problema. Hermano, aunque podamos confesarnos nuestros pecados unos a otros, el deber supremo del hombre que busca a Dios es confesar los pecados al Padre. Sí, lo que usted está diciendo, ese es el punto. Porque es re fácil perdonar nuestros pecados. Y a veces decimos, si es que hemos pecado. Se lo ponemos en duda. Lo ponemos en duda, ¿verdad? Sí, Entonces, ah, es una cuestión bien interesante. Cuando dice el verso 4, dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. O sea, se confesó y dijo delante de Dios todo lo que tenía que decir, que lo vamos a leer más adelante. Solo Él puede librarnos de las consecuencias y el poder del pecado. Por eso tenemos que confesar el pecado a nuestro Padre Celestial. Eso es algo esencial. Ahora, Señor, dice, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, dice. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Qué manera de descargarse, ¿no? Desde lo más profundo, admitiendo todo lo malo que habían hecho, pero diciéndoselo a Dios. No, exacto. no dijo, si hemos pecado, perdona.
No dijo Sí, eso. no, está claramente reconociendo sus pecados y con palabras profundas, hermano, no algo por salir del paso, pues que a veces uno, el cristiano, a veces puede cometer ese error. Perdona mis pecados y bueno, ya yo le pedí perdón a Dios, pues. No, él está hablando todo lo que hicieron, o sea, dice, eh, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, ¿verdad? Actuaron como inicuos, actuaron como impíos, hemos sido rebeldes, que es algo que tiene que ver con la desobediencia, el pecado. Cuando uno es rebelde a la palabra de Dios, o sea, lo que está diciendo es que no fue que pecaron por hierro, sino que pecaron teniendo conciencia de lo que estaban haciendo, pues. Dice, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, pues. Inclusive reconoce que no escucharon a sus siervos, porque la palabra dice que, bueno, todos los siervos los perseguían, los metían en la cárcel, algunos mataron, eran maltratados porque no querían oír la verdad, pues. Pero es interesante la oración de Daniel, muy interesante para nosotros. Debemos aprender de ella bastante, ¿no? Sí, Sí. sí. Porque mire, fíjese que eh, ningún deber se cumple más a menudo y no hay deber en el que la irrealidad y la superficialidad de la sinceridad sea la ausencia de un dolor real. Cuando uno no declara las cosas como corresponde, no es sincero, ¿ya? Y cae en un estado de falta de honestidad para con Dios, entonces muchas veces nos sentimos muy cómodos, creyendo que ya lo hicimos bien. Pero cuando somos sinceros y somos reales, hay un dolor interno en el alma, Ujú. ¿verdad? Yo me acuerdo, y voy a confesar mi pecado, ¿eh? Por si acaso, pero no, es el mismo que cometió el hermano Ralph, por si acaso, para que lo veo que se está riendo ahí, ¿ya? No, tendría unos 14 años, porque yo también fui joven alguna vez, ¿ya? Entonces iba caminando por una calle y sentí que había hecho algo malo y me dolió mucho. Pero pasó el tiempo, no sé cuánto, y volví a hacer lo mismo y ahora me dolió nomás. Y pasar los días y volví a hacer lo mismo y ya no me dolió. ¿Por qué? Seguramente me fui acostumbrando y fui tomando el pecado como algo normal. Y a veces nos pasa eso como cristianos. Nos pasa eso. Que bueno, de repente cometemos, nos duele tanto, qué sé yo, confesamos después ya no tanto y poco a poco, después lo hacemos como algo normal, no constituye pecado. Entonces caemos en la falta de sinceridad delante de Dios. Y eh, cuando uno realmente se arrepiente, no solamente siente el dolor, sino también se aparta del pecado, se separa del pecado, porque eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es volver la mirada hacia Dios y la conversión es acercarse a Dios, como dice el texto de Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Si no hay esas dos cosas, entonces estamos mal. Y aquí vemos que sí, Daniel nos está mostrando el camino, porque después de confesar todo lo que ellos han hecho, que han sido desobedientes a los profetas, ¿a quién seríamos desobedientes nosotros hoy día? A Dios, porque Dios a través de la palabra suya orientó y guió a los apóstoles, y si no obedecimos la palabra apostólica que dice lo que debemos hacer, entonces estamos siendo desobedientes a Dios de igual manera. Ese es el gran problema. A veces no sentimos el exilio físicamente, no sentimos la esclavitud físicamente, pero sí estamos exiliados y, y somos esclavos del pecado y exiliados de la presencia de Dios.
porque ya hemos visto, Dios no se contamina con el pecado. Y el pecado, como usted decía, hay una pared, hay una división. Cuando hablaba de la pared, me acordé del abismo que hay en Lucas capítulo 16, verso 23, ¿no? Entre el paraíso y el lugar de tormento. Entonces, a veces nosotros no sentimos el tormento todavía, pero cuando lo sintamos, vamos a tener el deseo de haber obedecido, pero ya va a ser tarde. Bueno, esperemos que no nos pase, hermano, que seamos obedientes y que ayudemos a muchos a lograrlo también, ¿no? Porque ese es el propósito. Pero sí, hermano, qué cosas que Dios en Deuteronomio les dijo lo que le iba a pasar al pueblo, ¿no? ¿Sí? Acusar a Dios, hermano, de que no es explícito, de que no enseña, de que no advierte, yo creo que sería algo tremendo, ¿no? O sea, sería una acusación muy falsa, porque uno se pone a ver el antiguo pacto y cómo Dios les advirtió inclusive que lo iba a sacar de la tierra que les había dado. Y igual nos advierte a nosotros hoy en día, porque Dios no quiere nuestro mal, no quiere que nos perdamos. Dios quiere nuestra salvación. Y eso es importante entender, que cuando uno empieza a practicar el pecado, llega un momento que la conciencia la va encerrando por allá en un cuarto bien profundo y oscuro. Y ya la conciencia no puede hablar porque la encerraste, pues ya, o la cauterizaste. Ajá. Eso es lo que pasa cuando uno empieza a ir practicando el pecado. Llega un momento que ya se le hace habitual. Usted escucha a los asesinos, hermano, y los asesinos dicen que el primero que le dolió y que se lamentó fue el primero que mató. Y de ahí en adelante, como usted está explicando, poco a poco ya, cuando ya iba por el cuarto, quinto, ya era como hacer cualquier cosa cotidiana, pues, porque la conciencia ya deja de hablar en un momento. Ya no, ya uno la mató, pues, o la tiene encerrada. Entonces, realmente cuando nosotros estudiamos esto de Daniel, pues aprendemos mucho de su oración, de su actitud, hermano, porque ese es otro, pues, o sea, él antes de orar a Dios, él se puso en ayuno, se echó ceniza sobre la cabeza, en el cuerpo y se puso el cilicio, pues. Eso lo que nos muestra es una actitud de dolor o de arrepentimiento que quería manifestarle a Dios, porque eso era un duro trato al cuerpo. Nosotros, Dios no nos pide que hagamos eso hoy en día, pero sí nos pide que tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos a nuestras maldades y realmente estar muy alerta para no ser engañados por nuestros propios corazones. Eso. Hermano, a veces admitimos culpa, pero sin sentimiento de culpabilidad. Y eso no tiene ningún valor. No tiene absolutamente ningún valor. Y otra prueba es el sentimiento de vergüenza. ¿Sentimos vergüenza por haber pecado? ¿Sentimos confusión de rostro por haber pecado? ¿Cómo nos dirigimos a Dios, hermano? ¿Ah? Claro. Porque cuando uno peca, hermano, la vergüenza delante de Dios es grande, ¿no? ¿Cómo le va a pedir uno que lo favorezca y lo está respetando? Entonces es fuerte. Llegamos delante de Dios así como aquí te las traigo, Pedro. No sé si usan ese término ustedes allá en su país. No lo conocí. Es, o sea, con soltura de cuerpo, así, como tratando de igual a igual al otro, de tú a tú, así. Entonces hay una confesión que se gloría en la maldad. Ese es el gran problema. La verdadera confesión es autohumillante. Uno se humilla a sí mismo delante de Dios. Se humilla delante de Dios. Una consideración de nuestra conducta es la iluminación que Dios nos da para que podamos hacer las cosas como Dios manda. Dios no quiere que lleguemos a confesar un pecado así con una actitud soberbia, altiva, arrogante, así. Mira, aquí vengo. Admito que te ofendí y se acabó.
No, es más profunda la cosa. Vamos a dar cuenta a Dios de todas nuestras culpas. Creo, hermano, que estaría bueno por hoy día, porque Sí, llegamos hasta aquí, hasta el versículo 6. Tendríamos que 6. empezar el 7, porque comienza a hablar de la justicia divina. Hay mucho que decir de ahí, ¿no le parece a usted? Así es. Sí, vamos a dejarlo hasta hoy, hermano. Y Ok. no se nos van a ir los hermanos. Sí, porque el hermano Jaime está medio enojado, parece. Ya me ha ido Jaime, gracias.